Así comenzó el día en que la lógica humana se quebró en lo más alto de los Andes. En ese punto preciso donde el aire es tan fino que cuesta respirar y el cielo parece tocar la tierra, se levanta una estructura que, según todo lo que sabemos de historia, simplemente no debería existir. El lugar es Pumapunku. Lo que estás a punto de recorrer no es solo arqueología, es el rastro de una tecnología que el tiempo intentó borrar, pero que quedó grabada en piedra para desafiarnos por la eternidad. Para entender el misterio de Pumapunku, primero tienes que entender el silencio que lo rodea. Imagina una llanura desolada a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. No hay árboles, no hay refugio, solo el viento frío barriendo las colinas de la actual Bolivia. Allí, hace miles de años, una civilización cuya identidad real sigue perdida en las sombras, decidió mover bloques de granito y andesita que pesan más de 130 toneladas. Pero no los movieron para construir chozas rudimentarias. Lo hicieron para crear algo que parece sacado de una línea de ensamblaje moderna. Cuando te acercas a estas ruinas, lo primero que te golpea no es el tamaño, sino la precisión. No son piedras talladas con cinceles de bronce o martillos de piedra. Son bloques con ángulos de 90 grados perfectos, con superficies tan lisas que podrías cortarte la mano con sus bordes. Hay perforaciones circulares de pocos milímetros, alineadas con una exactitud que hoy solo lograríamos con brocas de diamante. Los registros nos dicen que en esa época no se conocía el hierro, mucho menos el acero. Entonces, la pregunta surge inevitable. ¿Con qué herramientas cortaron lo imposible? La arqueología oficial sitúa este complejo alrededor del año 500 después de Cristo, atribuyéndolo a la cultura tiwanaku. Pero hay un problema masivo con esta cronología. Los tiwanaku eran un pueblo agrícola, grandes astrónomos, sí, pero sus herramientas conocidas eran de piedra y cobre. No hay rastro de una evolución técnica que explique cómo pasaron de tallar estatuas rudimentarias a crear maquinaria de piedra modular. Es como si una civilización que apenas descubre la rueda, de repente, construyera un motor de avión. El vacío en el registro tecnológico es absoluto. Observa detenidamente los bloques de andesita gris. La andesita es una de las piedras más duras del planeta. Para cortar esta piedra hoy, necesitamos sierras industriales. Sin embargo, en Pumapunku encontramos surcos rectos que recorren metros de piedra con una profundidad constante de apenas 2 milímetros. Es una firma técnica. Es el rastro de una herramienta rotativa de alta velocidad. Si intentas hacer esto con un cincel de cobre, la herramienta se doblaría. Si lo intentas con una piedra más dura, el acabado sería irregular. Lo que vemos aquí no parece humano, parece industrial. Y luego está el misterio del transporte. Pumapunku se encuentra en una meseta donde no crecen árboles para ser usados como rodillos. No hay madera. El terreno es empinado y traicionero. Los bloques más grandes fueron traídos desde una cantera a 10 kilómetros de distancia. ¿Cómo mueves 130 toneladas de piedra sólida por una montaña sin una sola polea, sin un solo motor, sin una sola explicación lógica? Algunos investigadores sugieren la teoría del geopolímero, la idea de que los antiguos podían disolver la piedra y verterla en moldes. Pero los análisis geológicos confirman que la piedra es natural, lo que nos devuelve al punto de partida. Las piedras fueron cortadas, no moldeadas, y fueron cortadas con una perfección que duele a la razón. Detente un momento y mira los llamados bloques H. Son la firma más famosa de Pumapunku. Hay docenas de ellos, esparcidos como si un gigante hubiera pateado un juego de construcción. Cada bloque tiene una serie de muescas internas y ángulos que encajan perfectamente con el bloque de al lado. No hay cemento, no hay mortero. Las piedras se mantienen unidas por la gravedad y por un sistema de grapas metálicas de una aleación compleja que requería temperaturas de fusión imposibles para la época. ¿Para qué servía todo esto? Pumapunku no parece un templo tradicional, no tiene las proporciones de una iglesia. Con sus canales de drenaje precisos y sus piezas intercambiables, parece más una planta de procesamiento o una instalación técnica cuyo propósito hemos olvidado. La disposición de los bloques sugiere que Pumapunku era solo la base de algo mucho más grande,
una estructura que fue arrancada de cuajo por una fuerza violenta. Porque esa es la otra gran pregunta. ¿Qué le pasó a Puma Punku? No ves el desgaste de los siglos, ves destrucción. Bloques de 100 toneladas están volcados, partidos por la mitad, esparcidos como por una explosión masiva. Si esto ocurrió, la fecha de Puma Punku podría retroceder miles de años. Algunos investigadores sugieren que el complejo tiene 15.000 años de antigüedad. Si esto es cierto, Puma Punku no fue construido por los Tiwanaku, sino por una civilización antediluviana, una humanidad desaparecida que poseía conocimientos que nosotros apenas estamos redescubriendo. Esta posibilidad aterra a la academia. Si aceptamos que hace 15.000 años existía tal tecnología, toda nuestra historia es una mentira. Puma Punku es el lugar donde el dogma muere. Es el sitio donde tienes que elegir entre creer lo que te dicen los libros o creer lo que ven tus ojos. Y lo que ven tus ojos es una anomalía imposible, un error en la matriz de la historia. Mientras recorremos estos pasillos de piedra gris, el aire parece vibrar. Muchos visitantes reportan que sus brújulas se vuelven locas aquí. Hay propiedades magnéticas en la andesita que parecen haber sido seleccionadas deliberadamente. ¿Era la energía magnética parte de su tecnología? La respuesta oficial es el silencio. Se nos dice que miremos las vasijas de barro encontradas cerca. Se nos dice que ignoremos la precisión de micras. Pero los mitos locales dicen algo diferente. Dicen que las ciudades fueron construidas por dioses en una sola noche. Dicen que las piedras fueron elevadas por el aire mediante el sonido de una trompeta celestial. Para el hombre moderno, esto suena a fantasía. Pero cuando tienes ante ti un bloque de 130 toneladas cortado con precisión quirúrgica, la fantasía empieza a sonar más lógica que la explicación oficial. Quizás el sonido y la frecuencia eran sus herramientas. Quizás ellos entendían la física de la materia de una forma que nosotros no podemos ni imaginar. Puma Punku no es solo un sitio arqueológico, es una escena del crimen tecnológica. En las próximas secciones vamos a profundizar en los detalles que nadie te cuenta. Los escaneos láser que revelan patrones geométricos ocultos y las extrañas calaveras encontradas en la región que no parecen humanas. Estamos bajando al corazón de la arqueología prohibida. Una vez que ves la verdad de Puma Punku, el pasado nunca vuelve a ser el mismo. Si el impacto visual de los bloques de Puma Punku no fuera suficiente para cuestionar todo lo que crees saber sobre la historia, lo que se encuentra oculto en la estructura interna de estas piedras te obligará a hacerlo. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos dejar de mirar la piedra como un objeto decorativo y empezar a mirarla como una pieza de alta ingeniería mecánica. Si entramos en un taller de mecanizado moderno, veríamos piezas con una precisión de micras. Lo aterrador es que, cuando pasas un escáner láser por los bloques H de Puma Punku, los resultados son prácticamente idénticos a los de una fábrica del siglo XXI. Hablemos de lo que mantenía unido este rompecabezas gigante. En la arqueología tradicional, se nos dice que las grandes civilizaciones antiguas dependían de la masa y el peso para mantener sus edificios en pie. Pero en Puma Punku, los constructores no confiaban solo en la gravedad. Utilizaron algo mucho más avanzado: grapas metálicas. Al caminar por las plataformas verás surcos profundos en forma de T y de I, tallados con una precisión milimétrica que conectan un bloque con otro. Estos surcos no fueron hechos para insertar piezas de madera o cuero. Fueron diseñados para recibir metal fundido. Aquí es donde la lógica se quiebra por completo. Para fundir la aleación que se ha encontrado en los residuos de estos surcos, una mezcla compleja de cobre, arsénico y níquel, se necesitan temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius. Imagina por un momento el escenario. Estás a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en el altiplano boliviano. A esta altitud, el oxígeno es extremadamente escaso. El fuego es difícil de mantener y la temperatura necesaria para fundir metal es casi imposible de alcanzar con hornos de leña convencionales. Sin embargo, los análisis químicos prueban que el metal fue vertido en estado líquido directamente en las piedras. Esto implica que los antiguos habitantes de Puma Punku poseían hornos portátiles de alta temperatura
y una comprensión de la metalurgia que supera por siglos a cualquier cultura vecina. No estaban simplemente martillando metal, estaban realizando fundición de precisión en la cima de una montaña. ¿De dónde sacaron el combustible? ¿Cómo generaron el flujo de aire necesario para alimentar tales llamas en una zona donde apenas hay vegetación? La evidencia está allí, grabada en el granito, pero las herramientas han desaparecido, dejando tras de sí un vacío que la ciencia oficial se niega a llenar. Pero el misterio no termina en el fuego. Se vuelve más extraño cuando analizamos las propiedades físicas de la andesita gris. Muchos investigadores independientes, equipados con magnetómetros y brújulas de precisión, han reportado anomalías que desafían la geología. Al acercar una brújula a ciertos bloques específicos, la aguja comienza a girar de forma errática o se invierte por completo. La piedra parece haber sido magnetizada deliberadamente, o quizás el proceso tecnológico que se utilizó para cortarla dejó una huella magnética permanente en su estructura atómica. ¿Es posible que Puma Punku no fuera un templo, sino un componente de un sistema de energía mucho mayor? Si miras el complejo desde una vista aérea, la disposición de las plataformas, los canales de drenaje perfectamente alineados y los bloques intercambiables no se parece a ninguna estructura religiosa conocida. Se parece a un diagrama de circuito, se parece a una planta de procesamiento de energía o a una instalación técnica que aprovechaba las corrientes telúricas de la Tierra. Algunos teóricos sugieren que la andesita, rica en cristales de cuarzo, fue seleccionada no solo por su dureza, sino por sus propiedades piezoeléctricas, la capacidad de generar electricidad bajo presión mecánica o vibración. Esto nos lleva a la teoría más fascinante y, para muchos, la más probable, la levitación acústica. Los mitos locales de los pueblos aymara y quechua son consistentes. No hablan de miles de esclavos arrastrando piedras con cuerdas. Hablan de dioses que movían las montañas con el sonido. Dicen que las piedras flotaban por el aire al ritmo de trompetas celestiales. Para el hombre moderno, educado en el materialismo, esto suena a cuento de hadas. Pero la física moderna está empezando a darnos una respuesta diferente. Hoy sabemos que el sonido, en frecuencias específicas, puede anular la gravedad en objetos pequeños. En laboratorios de alta tecnología, los científicos ya logran hacer flotar gotas de agua y pequeñas esferas usando solo ondas sonoras. ¿Es posible que los constructores de Puma Punku dominaran la ciencia de la resonancia? Si logras encontrar la frecuencia de vibración exacta de un bloque de andesita, podrías, en teoría, hacerlo perder su peso relativo. Bajo esta luz, los extraños canales y perforaciones de pocos milímetros encontrados en las piedras no serían decorativos, sino resonadores. El complejo entero podría haber sido un inmenso instrumento musical, una máquina de frecuencia capaz de manipular la materia misma. Detente un segundo y observa los llamados bloques de prueba. Cerca del área principal existen piedras que parecen haber sido usadas para practicar. Tienen ranuras tan finas como un cabello humano y orificios que se curvan por dentro de la piedra, algo que es físicamente imposible de lograr con un cincel recto. Para hacer un agujero curvo en una piedra de esa dureza, necesitas una tecnología que hoy apenas estamos comprendiendo. Si esos son bloques de entrenamiento, ¿qué tan avanzada era la tecnología final que se aplicó en el templo principal? La arqueología oficial insiste en que todo se hizo con paciencia y piedras de río. Pero la paciencia no explica la geometría perfecta. La paciencia no explica cómo se transportaron bloques de 130 toneladas a través de un lago y por una montaña sin dejar una sola rastro de rampas o caminos. La paciencia no explica por qué, miles de años después, las brújulas siguen fallando sobre estas piedras. Puma Punku nos está gritando que nuestra visión del pasado es lineal y arrogante. Creemos que somos el pico de la evolución tecnológica, pero estas ruinas sugieren que somos los herederos de un olvido masivo. Estamos caminando sobre los restos de una humanidad que no necesitaba cables ni carbón, porque entendía la música de las esferas y la química de la Tierra. En la siguiente sección, entraremos en la fase más oscura de este enigma. Investigaremos los restos humanos encontrados en la zona.
los cráneos alargados que no encajan con ninguna raza conocida y los extraños objetos que parecen modelos de aviones modernos. Y finalmente, intentaremos descubrir qué fue lo que destruyó Puma Punku de una manera tan violenta que dejó bloques de 100 toneladas esparcidos como si fueran juguetes rotos. Prepárate, porque el secreto de los Andes está a punto de revelarse por completo. Llegamos al punto de no retorno en nuestra investigación. Si la precisión de las piedras y la metalurgia imposible no fueran suficientes para sacudir los cimientos de la historia establecida, lo que la Tierra ha devuelto en las cercanías de Puma Punku y el lago Titicaca termina por romper cualquier esquema convencional, porque en este lugar el misterio no es solo mineral, es biológico. Durante décadas se han exhumado de las arenas del altiplano restos óseos que desafían la anatomía humana. Los famosos cráneos alargados de la región de Tiwanaku. Durante mucho tiempo la explicación oficial fue sencilla: deformación craneal artificial. Se nos dijo que las madres vendaban las cabezas de sus hijos desde el nacimiento para lograr esa forma puntiaguda por razones estéticas o de estatus. Pero cuando la ciencia genética moderna entró en escena, la explicación se desmoronó. Análisis recientes de ADN realizados en cráneos con características similares han revelado mutaciones que no pertenecen a ninguna base de datos conocida de la evolución humana. No se trata solo de la forma. El volumen craneal de estos individuos es un 25% mayor que el de cualquier ser humano moderno. Sus cuencas oculares son masivas, su mandíbula es inusualmente pesada y, lo más perturbador de todo, poseen un solo hueso parietal en lugar de los dos que tenemos tú y yo. Esto no se puede lograr con vendas. Esto es genética. Esto es una especie diferente que caminaba entre los constructores de Puma Punku. ¿Eran ellos los arquitectos? ¿Eran ellos los que poseían el conocimiento de la resonancia y la frecuencia que permitía levantar las montañas? Pero Puma Punku no solo ocultaba huesos extraños, sino también objetos que parecen mensajes en una botella lanzados desde un pasado tecnológico. En las cercanías del complejo se encontró la famosa fuente magna, un recipiente de cerámica que contiene inscripciones en cuneiforme sumerio antiguo. Detente un segundo y procesa esto. ¿Qué hace escritura de la antigua Mesopotamia, del otro lado del mundo, grabada en un objeto encontrado a 4.000 metros de altura en los Andes bolivianos? Esto sugiere que en la antigüedad profunda, el mundo no estaba desconectado. Existía una red global de conocimiento, una civilización náutica y aérea que unía continentes miles de años antes de Colón. Y hablando de aire, no podemos ignorar los pequeños objetos de oro encontrados en tumbas de la región que hoy conocemos como los aviones antiguos. Estos artefactos de apenas unos centímetros poseen alas, estabilizadores verticales y colas que guardan una semejanza aterradora con los cazas modernos. Cuando ingenieros aeronáuticos construyeron modelos a escala basados en estos diseños antiguos y los pusieron en túneles de viento, descubrieron algo asombroso. Son perfectamente aerodinámicos. Tienen la capacidad física de volar. ¿Eran simples joyas o eran representaciones de lo que los antiguos veían surcar los cielos de Puma Punku? Todo en este lugar apunta a una era dorada, a un momento en que la humanidad, o quizás una especie que convivía con nosotros, alcanzó una cima tecnológica que hoy apenas podemos soñar. Pero entonces surge la pregunta más dolorosa: ¿por qué hoy solo quedan ruinas? ¿Qué fuerza fue capaz de pulverizar un complejo de bloques de 100 toneladas y esparcirlos como si fueran ceniza? Cuando observas la destrucción de Puma Punku, no ves el desgaste lento de los milenios. Ves un evento repentino. Ves bloques que han sido arrancados de sus cimientos con una fuerza ascendente. Ves sedimentos lacustres mezclados con restos de plantas y animales que no deberían estar allí. La geología sugiere que una ola masiva, un tsunami de proporciones continentales proveniente del lago Titicaca, golpeó la ciudad con una violencia incalculable. Esta inundación no fue un evento local. Coincide con el final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años. Es el mismo periodo en que Platón situó el hundimiento de la Atlántida. Es el mismo periodo en que los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un cambio climático catastrófico y repentino. Puma Punku no murió de viejo,
fue ejecutado por la naturaleza. Una civilización que creía haber dominado la materia y el sonido fue borrada en una sola noche por el despertar de la Tierra. Los supervivientes de este cataclismo, privados de sus máquinas y de sus centros de energía, se dispersaron por las montañas. El conocimiento se fragmentó, la alta tecnología se convirtió en magia y los ingenieros se convirtieron en dioses en la memoria de sus descendientes. Las culturas posteriores, como los Tiwanaku o los Incas, llegaron a estas ruinas miles de años después y se quedaron maravillados. Intentaron imitar los cortes, intentaron reconstruir los muros, pero sus herramientas de piedra y cobre nunca pudieron alcanzar la perfección del pasado. Puma Punku se convirtió en un lugar sagrado, no porque ellos lo hubieran construido, sino porque era el único rastro tangible de que alguna vez fuimos gigantes. Hoy, mientras el sol se pone sobre el altiplano, las sombras de los bloques H se alargan sobre el polvo. Puma Punku sigue allí, mudo, esperando a que dejemos de lado nuestra arrogancia moderna y empecemos a escuchar lo que la piedra tiene que decirnos. No somos la primera humanidad avanzada, somos solo un eslabón en una cadena de olvidos. Estas piedras son una cápsula del tiempo que nos advierte que nada es eterno, que la tecnología sin conciencia es frágil y que la historia es un círculo que siempre vuelve al punto de partida. La próxima vez que mires una foto de Puma Punku, no veas solo ruinas, mira una máquina dormida, mira el rastro de una verdad que ha sido ocultada por el tiempo, porque mientras sigamos ignorando las pruebas que tenemos ante nuestros ojos, seguiremos condenados a repetir el mismo ciclo de auge y caída. La pregunta no es si Puma Punku fue real, la pregunta es, ¿cuándo volverá a ocurrir? Quiero preguntarte algo desde lo más profundo de tu curiosidad. Después de ver las pruebas, después de analizar los cortes láser y los cráneos que no deberían existir, ¿crees realmente que somos la civilización más avanzada que ha pisado este planeta? ¿O crees que estamos viviendo sobre las cenizas de un mundo mucho más brillante que el nuestro? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tus teorías. Quiero que esta comunidad de buscadores de la verdad debata lo que la ciencia oficial prefiere callar. Si este viaje por los misterios de la antigüedad ha resonado en ti, suscríbete a Oculto en el Tiempo. Activa la campana, porque esto es solo el comienzo. Hay miles de sitios como Puma Punku esperando en las selvas, bajo los océanos y bajo el hielo de la Antártida. Vamos a desenterrarlos todos. Vamos a cuestionar cada libro de texto, porque el pasado es un rompecabezas cuyas piezas finalmente están empezando a encajar. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta, porque en este canal el tiempo no guarda secretos para siempre. Nos vemos en el próximo enigma.